Muy buenas tardes a todos. Realmente un gusto que puedan estar compartiendo con nosotros en este precongreso de la ULACSI. Para nuestras palabras de bienvenida, vamos a pasar la palabra a la coordinadora del Congreso, la licenciada Franca Lacarrúa. Antes de eso, también agradecer a todos nuestros disertantes que están con nosotros y que nos están apoyando en este evento. Tenemos también con nosotros al coordinador ejecutivo de la ULACSI, el señor César Mejía, que nos acompaña, la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología, la licenciada Betina Cuevas. Expositores de lujos tenemos en esta tarde, como Luis Carrizo, Lourdes Ostertat y Doris Montenegro, quien con el licenciado Hugo Villalba estará de moderador. Le paso la palabra a la licenciada Franca. Bien, gracias Judith, muy buenas tardes, colegas, estudiantes, continuando con la mesa del precongreso. Tenemos un tema muy importante relacionado con la pandemia y queremos darle de vuelta la bienvenida a quienes no han podido estar a la mañana. Así que desde la Comisión organizadora del 8º Congreso Latinoamericano de Psicología, ULAPSI Paraguay 2021, les damos nuestros cordiales saludos, y así como también desde el Consejo Deliberativo de ULAPSI y como coorganizador a la UNE. Como dijo Judith, es un honor para nosotros contar con esta mesa de la tarde, con la excelencia profesional de cada uno de los expositores. Bienvenidos. Muchas gracias, licenciada Franca. Le vamos a pasar la palabra a Inea Silvarioli como representante de ULACSI. Buenas tardes. Así que comencemos nuestra segunda mesa de discusión de nuestro precongreso. Nuestra mesa de discusión por la mañana fue muy productiva, una charla con las personas que participaron también en el Facebook de ULAPSI, del Congreso, de la Sociedad de Psicología de Paraguay. Me gustaría dar las bienvenidas a todos y a todas que están con nosotros y que comparten de estas mesas de discusiones. Me gustaría también invitar a todos y a todas para nuestro congreso que se llevará a cabo de 3 a 5 de junio, el congreso de ULAPSI, donde tendremos 3 días de intensas discusiones sobre la psicología en América Latina, y produciremos colectivamente una psicología basada en las demandas de nuestra América. Esperamos que todos puedan estar con nosotros de 3 a 5 de junio. Esperamos que hoy tengamos por la tarde también una maravillosa mesa de discusión. Saludos desde Brasil y buen trabajo a todos nosotros. Muchas gracias, Inea. Ahora vamos a dar inicio a nuestra segunda mesa del día, Pandemia y Violencia, retos para el ejercicio de la psicología en Latinoamérica. Y para ello le voy a ceder la palabra al moderador de la mesa, Hugo Villalba. Buenas tardes. Con el tema de la tarde, pandemia y violencia, retos para el ejercicio de la psicología en Latinoamérica, presentamos en primer lugar el tema violencia de género contra mujeres y agravantes durante la pandemia, a cargo de la licenciada Lourdes Ostergat, licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Federal do Paraná, Brasil, atención psicológica a mujeres en situación de violencia, capacitaciones en temas de violencia de género en el Ministerio de la Mujer, ex coordinadora del módulo de atención y prevención de la violencia contra las mujeres del Centro Ciudad Mujer de Villa Lisa y actualmente atención psicológica en consultorio privado. Muy buenas tardes, licenciada.
Adelante, por favor. Su micrófono, por favor, licenciada. Soy yo. Ok. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar acá. Quiero agradecer a la ULAPSI y a la Sociedad Paraguaya de Psicología por invitarme a participar de este encuentro, ¿verdad? Realmente es un honor estar con todos ustedes. Bueno, entonces voy directamente a mi presentación porque sé que el tiempo vale oro, ¿verdad? Estamos... Ya me fui al muchas gracias. Me fui. Bueno. Ahí. ¿Se ve? Sí, licenciada. Sí, se Estamos está bien. viendo. Sí, Bueno. El tema que nos trae, o sea, que me trae a mí en particular, es la violencia de género contra las mujeres y sus agravantes durante la pandemia. Intentaré ser breve para poder dar un pantallazo de todo y quedo abierta después a las preguntas. Sabemos que históricamente la violencia contra las mujeres siempre ha ocurrido y realmente esto se puede percibir a través de frases misóginas que han dicho hombres a lo largo de la historia, pensadores, filósofos, escritores e incluso políticos, ¿verdad? Entonces, solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia, ni a los grandes trabajos materiales. Esto decía Schopenhauer. Una mujer amablemente estúpida es una bendición del cielo, decía Voltaire. Todo en la mujer es un enigma y todo en la mujer tiene una única solución, se llama embarazo. Eso creía Nietzsche. Mujeres, ya en la época un poco más actual, mujeres no lean los diarios y como carrera elijan casarse con un hombre rico. Eso lo dijo Silvio Berlusconi, de Italia. Y Vladimir Putin dice, no tengo días malos porque no soy una mujer. Entonces, pasando por estas frases aparentemente inocentes y llegando, por supuesto, a la época de la Inquisición, donde las mujeres fueron quemadas por brujas, por el simple hecho muchas veces de tener el conocimiento de las hierbas, por tener conocimiento o por tener el cabello rojo o por conocer la cura de algunas dolencias. Entonces esas mujeres eran quemadas como brujas, pero todos sabemos que no eran más que eso, eran mujeres. Entonces, ¿qué es esta violencia contra las mujeres basada en el género? Le llamamos violencia basada en el género porque es todo acto de violencia que pueda causar un daño físico, psicológico y o sexual específicamente a la mujer. Incluye a las amenazas de tales actos, ¿verdad? La coacción, la privación de su libertad, tanto si es en el ámbito privado familiar como también si es en el ámbito público, ¿verdad? Se llama también a la violencia de género, que es un abuso y una vulneración de los derechos humanos de las mujeres por causa de relaciones históricamente desiguales que fueron mantenidas por un sistema de jerarquías que establece la superioridad del hombre sobre la mujer. La violencia es esencialmente un abuso de poder, porque solamente una persona puede ser violenta donde puede y no donde quiere. Entonces, en el ámbito íntimo, familiar, es un lugar propicio porque eso le garantiza una total impunidad, ya que si él es violento en un ámbito más público, él puede tener otro tipo de represalias. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se produce esta violencia basada en el género? La violencia basada en el género tiene su origen en la cultura, la educación, la religión, en las leyes y principalmente en el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Es un sistema político, social y económico religioso basado en los privilegios de los hombres sobre las mujeres. Realmente se establece una asimetría de poder, ¿verdad? Establece que la autoridad es ejercida principalmente por el hombre, que es el dueño del patrimonio de su mujer y de sus hijos, no solamente de sus cuerpos, sino que también en todos los ámbitos de sus vidas, en sus decisiones. La violencia basada en género se configura como un mecanismo social mediante el cual las mujeres, niños, niñas y adolescentes quedan sometidas
a manos del patriarca que es el hombre. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Se concluye que la violencia contra las mujeres es estructural, o sea, no es derivada de rasgos de una persona en particular, de un individuo, sino que es una cultura que perpetúa esta asimetría de poder y esta idea de superioridad de hombres sobre mujeres. Es también instrumental, o sea, es utilizada la violencia como un instrumento de control, de dominación, de sometimiento y de disciplinamiento de las mujeres. Esto se traduce justamente en que si ella no hace lo que quiero, si ella no se comporta como espero, ella es sometida a un castigo. La violencia puede ser física, que es la que más conocemos y la más visible a través de golpes, bofetadas, pudiendo pasar incluso por quemaduras, mutilación genital, siendo la forma más grave el feminicidio. Después la violencia psicológica, que más allá de los insultos, las humillaciones y las degradaciones a la que el agresor la somete, también pasa por un control absoluto de su vida con la excusa de los celos y por supuesto considerando que ella es de su posesión y por lo tanto tiene que solamente obedecer a sus mandatos. También es la violencia económica, que es, por ejemplo, el no permitirle a ella tomar decisiones sobre los bienes, y también pasa por no pasar la prestación alimentaria a los hijos. Y o sexual, que va desde criticar la forma como ella se relaciona sexualmente, obligarla a tener relaciones sexuales de una forma tal vez que ella no quiera o que no le guste, y pasando por la más grave, que sería la violación, que esto ocurre incluso dentro del contrato matrimonial. Se habla de un consumo de alcohol, de drogas, incluso de trastornos mentales como causales de la violencia. Pero sabemos que estos solamente son factores desencadenantes, porque todos conocemos personas que consumen alcohol o que tienen una adicción a las drogas. Sin embargo, estas personas no son violentas. Y también el trastorno mental se usó mucho tiempo como una excusa para tales conductas, ¿verdad? Incluso se hablaba de irritaciones cerebrales, pero era muy, muy llamativo que esa irritación cerebral ocurría solamente en el ámbito familiar y doméstico con la pareja, y nunca ocurría en un lugar de trabajo o con sus compañeros jugando fútbol, o en otros ámbitos donde son personas, hombres, totalmente funcionales y sin ninguna manifestación de algún trastorno o de locura. Los efectos psicológicos de la violencia, algunos de ellos, por supuesto, que las mujeres que sufren violencia están en todos los estratos socioeconómicos y culturales. Sin embargo, las secuelas que ocurren derivadas del maltrato son bastante comunes a la mayoría de ellas. La baja autoestima, un sentimiento de culpa por lo que está ocurriendo, ya que él se encarga siempre de culpabilizarla, vergüenza por estar pasando y aguantando esta situación, pudiendo llegar a una depresión. La dependencia emocional es encontrada con mucha frecuencia, y un estado vigilante constante, porque ella nunca sabe cuándo y cómo va a ocurrir la siguiente agresión. Los efectos sociales pueden ser el ausentismo laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces ella se avergüenza de acudir a su lugar de trabajo porque tiene moretones. Entonces, o porque tiene que ir a hacer la denuncia, tiene que pedir permiso para acudir a la audiencia. Entonces ella se ausenta, con la consecuente pérdida de empleo, lo que se traduce en una disminución de su nivel socioeconómico, y eso le dificulta aún más salir de este ciclo de violencia. También hay un aislamiento social, porque ella, por supuesto, tiene vergüenza de reunirse con familiares, amigas y amigos cuando está golpeada, maltratada, o simplemente ya no tiene ganas de hacerlo. La violencia contra las mujeres, específicamente en un cuadro que nunca nos habíamos imaginado en pandemia, ¿verdad? La pandemia, desde la perspectiva de género, es un problema global que tiene en tres dimensiones: económica, sanitaria y social. En pandemia, las desigualdades existentes se acentúan, y el quédate en casa no tiene el mismo significado para hombres y también para mujeres que sufren violencia con las que no lo sufren. Se traduce en una sobrecarga de trabajo para ellas, ya que históricamente el trabajo doméstico y los cuidados, los hijos,
el cuidado de los hijos, de los adultos mayores y de los enfermos y enfermas, siempre ha recaído sobre las mujeres, como si este fuera el destino natural. Entonces las violencias en pandemia se han incrementado en todo el mundo por estas condiciones justamente del encierro y de la cuarentena. Las mujeres, niños y niñas se han encontrado enjauladas con su agresor. Las mujeres sufriendo el maltrato y los niños y niñas frecuentemente en una situación de abusos donde también se ha traducido en un incremento en el embarazo de niñas y adolescentes. Las características propias de los ofensores han encontrado en este confinamiento un caldo de cultivo propicio para el incremento de la violencia. Con esta convivencia de 24 horas los 7 días de la semana, por supuesto, también se incrementó el control. El control también ocurría las 24 horas de los 7 días de la semana. Y con ese mayor aislamiento dentro del encierro por la pandemia, también ha dificultado el acceso de las mujeres a sus redes de apoyo, a los refugios y a los centros de denuncia. Esto también, al ocurrir dentro de ese encierro, por supuesto, se traduce en una mayor invisibilidad y en una mayor impunidad del agresor. El confinamiento incluso ha imposibilitado que familiares y amigos y amigas también puedan acudir en ayuda de esta mujer que está en esta situación. ¿Qué puede hacer el Estado? Muchas cosas, pero he rescatado estas 3 cosas principales, ¿verdad? Los servicios de protección y atención a la violencia contra las mujeres no están diseñados para responder ante la situación derivada de esta emergencia del COVID-19. Estos servicios deben adaptarse para asegurar el acceso de las mujeres y tienen necesariamente que ser considerados servicios esenciales. Tienen que contar con recursos adecuados, ser parte integral de los planes nacionales de respuesta a la pandemia en todos los países. Y también se debe garantizar que las mujeres no queden al margen de la atención y recuperación post-pandemia y que los impactos de la misma sean abordados de la manera más efectiva posible. ¿Y qué podemos hacer nosotros, los psicólogos, desde nuestras prácticas? Yo creo que más allá de que cualquier escuela o corriente teórica que utilicemos en nuestras prácticas profesionales, el abordaje de la violencia basada en género requiere que reconozcamos que el origen y la estructura que la sostiene va mucho más allá de una conducta individual de ciertos individuos violentos. Esta está basada en desigualdades históricas de orden social. Entonces, la violencia contra las mujeres también tiene un aspecto que no podemos obviar, que es el aspecto legal, ya que es un hecho punible. Y esto requiere la intervención multidisciplinaria de otros agentes como abogados, como jueces, policía y fiscalía. Entonces las mujeres que sufren violencia tienen mucha vergüenza y temor de contar esta situación por la que están pasando. No olvidemos que ella no le está denunciando, ella no está denunciando a un extraño, ella le está denunciando muchas veces a su pareja íntima, al padre de sus hijos. Y esto, para tomar esta decisión, requiere de mucho valor y muchas veces ha pasado incluso mucho tiempo para que ella busque ayuda. Entonces de ahí la importancia de nuestra atención y nuestra respuesta. ¿Qué respuesta le daremos sin revictimizarla con diagnósticos y con etiquetas, patologizando su sufrimiento sin tener en cuenta el contexto en la que ella está viviendo? Es necesario escuchar, acompañar a estas mujeres. Tenemos que reformular sus síntomas como estrategias de afrontamiento y supervivencia en un espacio respetuoso donde ellas puedan narrar sus historias y así descubrir las propias fortalezas que ellas tienen con nuestra ayuda para salir de este ciclo de violencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciada, y le paso a Judith entonces. O damos inicio al segundo tema, Judith, para después irnos a las preguntas.
Sí, vamos a hacer al final todas las preguntas. Ya hay algunas preguntas y también volvemos a repetir a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en las distintas redes en Facebook, pueden ir colocando en el Facebook las preguntas que nosotros aquí le vamos a transmitir a cada disertante al final de las 3 disertaciones. Bien, seguidamente tenemos el segundo tema de la tarde, las violencias y vulneraciones institucionalizadas de derechos en el manejo de la pandemia, a cargo de Doris Montenegro del Salvador. Ella es psicóloga con experiencia en la atención psicosocial de víctimas de situaciones extremas, guerra, violencia contra las mujeres, violencia sexual y explotación sexual comercial, desplazamiento forzado. Conferencista y facilitadora en eventos académicos nacionales y centroamericanos sobre violencia en contra de las mujeres, feminicidios, derechos sexuales y derechos reproductivos. Actualmente coordinadora de acompañamiento psicosocial en la Fundación Cristosal. Adelante, licenciada, un gusto, un placer, así que la escuchamos. Su micrófono, por favor, licenciada. La tecnología. Buenas tardes, un saludo a las y los colegas de Latinoamérica, un saludo y una felicitación a ULATSI por este exitoso precongreso, que es la antesala del congreso, y un saludo también a las y los colegas de Psicolegas, a quien represento esta tarde. Efectivamente, abordamos también en esta ponencia la violencia de género contra las mujeres y cómo ha sido el manejo o las situaciones concretas, un poco focalizándolas en la experiencia de El Salvador, pero estoy segura de que eso ha sido también una situación que hemos vivido en los diferentes países de la región y de Latinoamérica. Entonces, primero quizás como plantearnos, pandemia. ¿Pero qué pandemia? ¿De qué pandemia estamos hablando? La violencia contra las mujeres ya ha sido definida como pandemia por la OMS. Esa violencia en razón de género se convierte también en una realidad endémica en determinados países, donde las políticas, los marcos legales y la misma cultura generan más condiciones de violencia. Hablamos también de esta pandemia que la vamos a ver ahora interactuando con la pandemia actual del COVID-19, en la que sabemos y hemos vivido durante más de un año que ha tenido una incidencia mundial, que ha generado miles de muertes, miles de personas también que han estado enfermas a nivel nacional, a nivel mundial también, generando daños graves y un debilitamiento de la salud pública, un debilitamiento de los sistemas de salud, con impactos graves en los sistemas de educación, en los sistemas económicos, en el entorno social de la población. Una pandemia que por lo agudo que ha sido, nos ha afectado todo el marco de relacionamiento de nuestras vidas. Una pandemia también que ha servido para ciertos estados o para la mayoría de los estados en convertirla en hechos de control. Ese control sanitario convertido en acciones de militarismo que han generado violaciones y vulneraciones a los derechos humanos. Esta pandemia se ha engranado en la violencia contra las mujeres. O sea, la violencia contra las mujeres como pandemia tiene ahora otro contexto, que es la pandemia del COVID-19 y las diferentes respuestas de los estados que han generado condiciones que han incrementado o profundizado la situación. Hemos encontrado en pandemia medidas militarizadas de control ante la pandemia y expresiones de autoritarismo que ha permitido también generar contextos polarizados, contextos políticos polarizados, en el que hablar de la denuncia, de la defensa de los derechos de las mujeres, también se ha convertido en un hecho de ataques y de mayor violencia para quienes elevan las voces de la defensa.
entre el COVID-19 y todas estas situaciones y condiciones que hemos vivido, la violencia contra las mujeres nuevamente quedó subsumida. Es decir, las prioridades de la emergencia eran otras y la violencia contra las mujeres como una emergencia que fue incrementada no fue vista y fue por tanto también invisible, subsumida en políticas, y todas las reparaciones han sido postergadas. La pandemia y las diversas modalidades que tuvo la cuarentena nos obligó a un confinamiento generalizado que puso a mujeres, niñas y adolescentes en un mayor riesgo de vulneraciones y violencias. Pensemos también que no solamente en riesgos de violencia, sino también de cargas y condiciones que debilitaron la vida de las mujeres. El volver a casa, la dinámica del trabajo virtual, no solo nos hizo que la doble jornada o la triple jornada la tuviéramos en un mismo espacio, sino que se dibujó también los límites entre los espacios laborales y el trabajo familiar, el trabajo escolar, el trabajo de cuidado. Estaban en un mismo momento, lo que significó también desgastes en la salud física y emocional de las mujeres. Costos que no hemos todavía cuantificado, que no hemos visto todavía el impacto generalizado que tiene, aunque ya empezamos a ver los problemas de salud mental en la vida de las mujeres. Ese desdibujamiento del trabajo con familia, que incrementó las horas de trabajo asalariado y también hizo permanente el trabajo de cuidado, ha generado todo un desgaste. Se incrementó en este contexto los hechos de violencia intrafamiliar, el abuso sexual en niñas y adolescentes y el riesgo del feminicidio, puesto que ahora, al convivir más tiempo con los agresores, ahora que los sistemas de atención a la violencia existentes dejaron de funcionar, porque muchos de esos sistemas se pusieron en disposición del COVID, albergues existentes para mujeres fueron cerrados y utilizados para centros de cuarentena. Otros resguardos para víctimas también fueron puestos en esta dinámica de atención a las cuarentenas. Las policías puestas en la calle como control sanitario dejaron los sistemas de atención específicos a las mujeres de funcionar. Los tribunales dejaron de funcionar durante cierto tiempo mientras encontraban esa dinámica de cómo responder virtualmente a los procesos. Esto impidió y dejó más aisladas a las mujeres para las denuncias. Lo que se tardó el sistema judicial, por ejemplo, para adecuarse a la virtualidad, fue por lo menos un par de meses en las que las dinámicas de la violencia en casa continuaron. Entonces, esta adecuación cerró escuelas, cerró el sistema de salud, que era otro espacio donde se podía detectar los hechos de violencia, porque todo el sistema de salud quedó a función de la atención de la emergencia por el COVID. En países como El Salvador, la visión oficial ante las denuncias públicas del incremento de la violencia fue la de deslegitimar la existencia de la violencia contra las mujeres. Privó por razones políticas, privó por razones de justificar sus mecanismos de atención a la seguridad pública y a la cuarentena, y privó sobre todo una visión patriarcal del estereotipo que la casa es el lugar de las mujeres. Y por tanto, ante el despliegue militar y policial para el control de la epidemia, las mujeres y las niñas se encuentran más seguras en casa, donde es su espacio. Pues el riesgo de violencia, de acuerdo a esta visión, es en la violencia social que está controlada. Es decir, esta pandemia también nos vino a sacar o a retroceder, si queremos llamarlo así, los avances que habíamos logrado desde las organizaciones de mujeres y feministas para visibilizar el fenómeno de la violencia contra las mujeres.
a señalar los estereotipos, y los discursos oficiales venían a reforzar la existencia de los estereotipos de género y a deslegitimar la existencia de la violencia, y que la casa es un lugar de mayor riesgo para niñas, adolescentes y mujeres. Esta es la visión oficial. Lo cierto es que aún teniendo cifras, la visión oficial sigue siendo esa. De abril a junio, que se vivió el confinamiento estricto, de acuerdo a los mismos datos del Ministerio de Salud, en niñas de 10 a 14 años hubo un incremento del 79.16 en embarazos y un incremento del 71.6 en adolescentes de 15 a 19 años. Si estábamos en confinamiento estricto, estamos claros que esos son hechos de abuso sexual, que no fueron denunciados, pero tampoco fueron reconocidos como tal. Respecto a los feminicidios y en contextos de relaciones de pareja, hubo en ese periodo de marzo a junio 21 feminicidios. En ese periodo hubo más muertes de mujeres que las reportadas oficialmente de muertes de mujeres por COVID. Esos solamente son algunos indicadores de la situación de violencia que existía, que no fue como reconocida por las políticas. Ya para el 2021, las violencias continúan para las mujeres, pero han cambiado las modalidades o se han generado nuevas formas de expresión de esas violencias. Y es con las desapariciones de mujeres, adolescentes y mujeres jóvenes. Sin que quede claro en este momento cuáles son las medidas a tomarse o las investigaciones que se están desarrollando. Pero en este primer trimestre del 2021, con marzo se cerró con 19 muertes violentas y un dato y un número similar o mayor de desapariciones. Estas 19 muertes violentas de mujeres representan 11 víctimas más de lo que fue para ese mismo periodo el 2020. Entonces, esta es una realidad. Estos son los datos de estadísticas que están reportadas oficialmente, que sabemos que también pueden ser sus registros de la situación real. Entonces nos encontramos que la pandemia real, dura, con costos en vidas, con costos en salud y con costos emocionales para quienes hemos sobrevivido durante este año, no solo invisibilizó la violencia contra las mujeres y niñas, sino que posicionó también acciones y discursos oficiales que promovieron la militarización de la sociedad como estrategia sanitaria del control de la epidemia. Deslegitimó el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en general y en específico se generaron ataques directos a la lucha y demanda feminista que evidenciaban la violencia. Todo esto en el contexto de promoción de una polarización social y de discurso de odio, el cual está claro que al intentar denunciar o a realización de expresiones públicas del movimiento de mujeres, como en las conmemoraciones del 25 de noviembre y el 8 de marzo en El Salvador, el punto de ataque hacia las feministas fue la expresión pública fuerte de esas voces que celebraban contra la violencia y contra los feminicidios. Hubo más ataque hacia que habían habido monumentos manchados con las leyendas de protesta que para reconocer la existencia de las muertes de mujeres en el país. Esa es la realidad y ese es el contexto de la violencia. Las estructuras políticas, como lo decíamos arriba, tardaron en adecuarse a lo virtual y por lo tanto los procesos de denuncia formal quedaron postergados para la atención de las mujeres. Los servicios, como decíamos, fueron cerrados y las organizaciones de mujeres también tuvieron que innovar mecanismos y tardaron en adecuarse para continuar en el apoyo. Por lo tanto, las redes de soporte, de denuncia y de solidaridad hacia las mujeres también fue difícil como poderlas mantener activas.
fue visualizado o se visibilizaron las violencias contra las mujeres que se experimentaban en este momento en el entorno de las redes sociales, que es como, digamos, una dinámica nueva que asusta, digamos, en la realidad salvadoreña y creo que en la realidad nuestra, si lo de Latinoamérica, tal y como lo vimos en el panel de la mañana. Comenzaron los ataques en el entorno de las redes sociales dirigidas a mujeres influencers, periodistas, activistas y mujeres políticas que posicionaban una perspectiva diferente al discurso oficial. Las plataformas desde las cuales se expresaban mensajes de odio, de rechazo, de violencia sexual y amenazas a muerte. Esa era la dinámica de las redes sociales contra mujeres, contra la marcha del 8 de marzo, contra el señalamiento de las desapariciones, contra el cuestionamiento del discurso oficial. Y nos encontramos, por lo tanto, que un retroceso grave del avance en materia de igualdad logrado por los esfuerzos de años y sobre todo una visión de posicionamiento en imaginarios y estereotipos de desigualdad y subordinación de las mujeres en sus roles sociales y políticos, así como desvirtuando o transgrediendo las leyes las cuales no son reconocidas. Como profesionales de la psicología, esta realidad, que estoy segura es compartida a nivel regional y latinoamericano, nos plantea un nuevo reto para nuestro abordaje desde la psicología social, puesto que tenemos que enfrentar no solo los efectos directos de la violencia en las víctimas, sino cómo nos posicionamos ante las narrativas oficiales de deslegitimación de la violencia contra las mujeres y del reforzamiento de los estereotipos de desigualdad de género. En nuestro 5 panel minutos, anterior, licenciada. perfecto, en nuestro panel anterior del precongreso, que se abordó el impacto de las redes, las cuales ya vista como herramienta de violencia, nos pone también frente a una nueva modalidad de víctimas de impactos traumáticos, puesto que la amenaza en la red no es tangible, pero sí es real. Y es real el impacto que genera en las mujeres que lo están viviendo. Para muchas y muchos, la situación del contexto actual, aún sin ser víctima directa, nos remonta también a épocas del conflicto, donde posiblemente sí lo fuimos. Nos plantea también para nuestro rol que el abordaje de las mujeres víctimas y familiares a quien su impacto se incrementa cuando se desconoce o deslegitima su vivencia y se niega la existencia de la violencia vivida. Si ante el feminicidio y el incremento en su incidencia negamos que existe, ¿cómo quedan las víctimas, familias, las familias víctimas, si no reconocemos el significado de ese crimen? Eso es un impacto más, que ya lo hemos evidenciado en El Salvador con las víctimas del conflicto armado al desconocer la existencia de la violencia vivida. Pero en este momento lo estamos viviendo también con la violencia contra las mujeres. Creemos, o al menos considero, que será la visión psicosocial la que nos permitirá la comprensión crítica de la realidad actual de las violencias contra las mujeres, así como facilitar nuestro posicionamiento en el cual tengamos claro que ninguna dimensión está sin referencia de la otra. La persona, la familia, la comunidad, lo social y el mismo Estado conforman una interacción que en este momento se configura como amenazante para la ciudadanía y vulnerabiliza más a las mujeres y las niñas. Las redes son un instrumento que permea los imaginarios desde una realidad virtual que legitima la violencia y la amenaza hacia las mujeres. Tenemos el reto en el que tenemos que encontrar una nueva narrativa para enfrentarla, pero también perder el miedo del uso de las redes para revertir este uso negativo que está haciendo retroceder los procesos desarrollados previamente y sobre todo los avances en materia de reconocimiento de la discriminación de las mujeres y de la violencia contra las mujeres. Ese es un reto que tenemos como profesionales de la psicología. Gracias.
Bien, muchas gracias. Excelente las dos exposiciones, tanto de la licenciada Lourdes como de la licenciada Doris. Y tenemos el tercer tema de la tarde, salud mental en la primera línea de atención, cómo prevenir la violencia del burnout, a cargo de Luis Carrizo, de Uruguay, psicólogo y doctor en ciencias políticas, psicólogo y magíster en desarrollo local y regional, con estudio de doctorado en ciencias políticas de la Sorbonne Miraut, París, consultor de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, integrante de diversas redes y comunidades de gestión de conocimiento y políticas de diversos organismos internacionales. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a la ULAPSI, a la Sociedad de Psicología del Paraguay, por esta importante iniciativa, y lo digo realmente valorando los contenidos, el compromiso de los distintos colegas y de las distintas asociaciones en este entorno. Entonces, bueno, nuestro reconocimiento desde la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, a quien tenemos el honor de representar en esta mesa. Nuestros saludos especiales a INEA, con quien trabajamos muy cercanamente en otras plataformas también regionales, que también están dedicadas con mucho compromiso a colocar a la psicología como una disciplina estratégica en nuestra región y en nuestra época. Yo venía a escuchar a nuestras queridas colegas Doris y Lourdes, y francamente yo no puedo entrar en el tema que tengo previsto, al que voy a llegar de inmediato, sin hacer referencia y subrayar la importancia de las presentaciones que venimos de escuchar, como creo que Lourdes o Doris, pero de cualquier manera seguro lo comparten, lo dijo, la violencia basada en género es una pandemia, y en nuestra región es una pandemia creciente, a la que nosotros como psicólogos y como ciudadanos de nuestra región no podemos eludir, y que desde nuestra responsabilidad profesional e institucional de las asociaciones científicas y gremiales que lideramos, no podemos obviar. Tenemos una convocatoria permanente a hacer lo que podamos hacer en este sentido, ya sea intervenir en el debate de las políticas públicas, ya sea contribuir con datos, información relevante para que la ciudadanía y los medios de comunicación comprendan cada vez más en profundidad bueno, los estragos que tiene el patriarcado y la perspectiva machista en nuestras sociedades. Y decirles que también nuestros propios profesionales son actores que deben estar permanentemente cercanos a una visión autocrítica de nuestras prácticas. Yo creo que allí hay un enorme camino por recorrer. La Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, toda vez que tiene oportunidad, y si no la crea, coloca estos temas, ya sea en declaraciones, ya sea como sucedió en pandemia, como sucede en pandemia, generando conciencia y toma de conciencia y recursos para que víctimas y sus entornos puedan tener a mano para superar dificultades como las que estamos viendo. Nosotros hemos realizado, tenemos instalado una campaña con el hashtag Solidaridad Responsable, que entre otras cosas ha publicado pautas para el abordaje de situaciones de violencia basada en género, en condiciones de confinamiento, orientado a distintas audiencias. Esa es nuestra responsabilidad institucional.
además de tantas otras, pero esa es una de nuestras responsabilidades institucionales si estamos hablando en clave de derechos, de ética, de equidad. Entonces no quería empezar con el tema que traigo aquí a la mesa sin subrayar y quedar muy, muy afincados en este camino colectivo que tenemos en este panel. Yo voy a ir a otra dimensión de la violencia en pandemia, que es lo que venimos relevando en distintos foros y en distintos entornos de discusión sobre lo que está sucediendo penosamente en los profesionales de la salud, de todos, no médicos, enfermeros, lo que fuera, que están allí en primera línea, trabajando incansablemente y viendo correr desgracias y miserias, muertes permanentemente. ¿Y cuáles son los efectos de esto que además esta sobreexigencia, esta permanente, como se está diciendo hace unos años, fatiga emocional, cómo afecta de manera inmediata y estratégica, cómo afecta de manera sostenida el bienestar, la vida emocional y la eficacia de los equipos de salud de primera línea en pandemia. Y esto también está enmarcado dentro de la idea de violencia. Porque no se nos puede escapar que esto no es natural, que lo que está sucediendo con nuestros equipos de salud no es sostenible. Podría ser una emergencia de una semana a sostener. Hace un año que estamos percibiendo los impactos permanentes, la golpiza afectiva emocional que están teniendo nuestros colegas profesionales de la salud en primera línea. Y esos aplausos que hace un año la gente calurosamente realizaba, hoy deberían triplicarse o cuadruplicarse en vista del esfuerzo enorme, sostenido, multiplicado por justamente los efectos de la pandemia en muertes, en aislamientos por tener que estar en sus casas, por fatiga emocional y burnout. Los equipos están cada vez más exigidos. Miren, nosotros en la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay estamos integrando lo que se ha dado en llamar el Comité de Emergencia, que es un colectivo de asociaciones profesionales, gremiales, científicas del área de la salud, para seguir de cerca lo que esta pandemia nos deja. Y evidentemente en el entorno, en ese ámbito de discusión del Comité de Emergencia, surgió no hace tanto tiempo, porque es un fenómeno que ha crecido y se ha instalado como algo que ya no se puede postergar, que es la atención, la asistencia, la cobertura de la situación emocional de los equipos de salud de primera línea. Si no damos respuesta a eso, estamos siendo omisos a nuestros, digamos, en términos genéricos, juramentos éticos y de responsabilidad social. La coordinadora integra en este momento lo que se ha dado en llamar la Comisión de Salud Mental del Comité de Emergencia, junto con otras apreciadas asociaciones, como la Sociedad de Psicología Médica, como la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, con las facultades de Psicología de la Universidad de la República y otros actores que están en un pequeño grupo tratando de ver cómo damos respuesta a lo que se nos envió como mensaje, como demanda, como solicitud, desde los equipos de salud de primera línea. El año pasado habíamos hecho algo similar desde la coordinadora con
recuerdo bien, con los periodistas, también trabajadores de primera línea que estaban en esa tensión permanente de estar cerca de la noticia, expuestos totalmente, pero esto es, yo diría, sin querer comparar, esto es crítico por el impacto que tiene a nivel humano, por el impacto que tiene a nivel social. Entonces, bueno, tenemos un problema que no podemos eludir. La literatura internacional al respecto es muy clara en términos de cuáles son los factores y las condiciones de trabajo que están llevando a este personal de la salud de primera línea a situaciones inestables emocionalmente, con irascibilidad, insomnio, depresión, ansiedad, perdiendo eficacia también en términos técnicos de su trabajo profesional. La pandemia nos está pasando por arriba en esto. No estábamos preparados para dar respuesta de emergencia en un proceso tan extenso y que hoy tampoco se ve la luz al final del túnel, más allá de las vacunas y de la fase de vacunación que esperamos se pueda desarrollar con más o menos fluidez en la región, en los distintos países de la región. Una de las cosas que comentábamos, que propiamente el personal médico nos decía, era qué difícil que es para alguien que está en un equipo de primera línea, permanentemente considerando cuáles son los procedimientos, los mecanismos, cuestión técnica de la toma de decisiones de quién va a cuidados intermedios, quién va a cuidados intensivos, cómo hacemos para decirle a los familiares, etc. Que por un lado no hay necesariamente mucho espacio, ni mental ni institucional, para que estas cosas se puedan procesar, como ustedes también como yo conocen, la eficiencia de la reflexión, del compartir, del reflexionar para superar momentos de angustia, momentos de estrés, momentos de burnout. No tienen espacio institucional, 24/7 casi podríamos decir, ni tampoco tienen espacio interno. Tampoco tienen espacio interno, no hay un detenerse para decir, hoy, cuidado, estoy a punto de tropezar duramente, de caer. Recordaba yo perdón, paréntesis, Hugo, ¿tú me avisas cuánto tiempo me queda? Porque me olvidé de tomar la... Tiene 6 minutos aún. De tomar la temperatura temporal. Yo recordaba un cuento, seguramente muchos de ustedes lo conocen, el del hachero esforzado, que, bueno, tratando de permanentemente talar más árboles para romper su propia marca, se levantaba cada día en su trabajo más temprano, ponía más horas de trabajo y cada día eran menos los árboles que él podía talar. Y estaba preocupado por que su capataz, su patrón, no le fuera a creer que estaba despreciando el trabajo. Y se lo comentó, y el patrón lo que le dijo fue, estimado, ¿y hace cuánto que no afilas tu herramienta? Y él le dijo, no, es que no tengo tiempo de afilar, me paso cortando árboles. Esta breve pero significativa historia tiene que ver con eso que en algún momento en el Río de la Plata, la psicología del Río de la Plata hablaba de la estructura de demora, ese espacio psicoterapéutico, ese espacio de reflexión del mundo interno, sea individual o sea en grupos, ese espacio que nos permite sostener, reconocernos y también recuperar el sentido de la acción. Hoy por hoy tenemos situaciones que nos están desafiando como profesionales de la salud mental. Hoy por hoy necesitamos
generar estrategias, y no solamente las asociaciones de psicólogos, no solamente las sociedades científicas, sino también otros actores que deben estar necesariamente involucrados en la red de apoyo, de sostén a los trabajadores de la salud en primera línea, sobre el tema salud mental. La salud mental de los trabajadores de primera línea, compañeras, compañeros, está a punto, está en serio riesgo, y tenemos que acompañarlos. Bueno, hemos considerado varias estrategias. Hay distintas modalidades, distintas soluciones que se han comenzado a implementar, ya sea en América Latina, ya sea en otros países. En Europa estaba leyendo una publicación acerca un estudio, un análisis acerca de cómo los más de 35 países aquí registrados en este estudio de europeos han imaginado, han concebido estrategias para cubrir, para respaldar, para acompañar a trabajadores de la primera línea para esto. Y eso fue después de que vieron datos severos. Y también muchas veces esto se cruza con algo que traían las compañeras, como es la perspectiva de género. Cuando los cuidados, por ejemplo, no están resueltos de manera orgánica, ya sea en la responsabilidad familiar o ya sea en la participación institucional, organizacional, las mujeres de la primera línea de la salud también tienen sus propios desafíos de crianza, de cuidado, y por lo tanto, bueno, en Inglaterra, por ejemplo, estaban definiendo que más del 60% de nurses y parteras habían tenido que abandonar su trabajo para dedicarse a la tarea de cuidado. Esto es grave por todos los costados. Ya sea, si estás en la primera línea, es porque recibís todas las angustias de la primera línea sin poder decir, no, hoy no vengo. Pero si te vas, también estás perdiendo ese desarrollo profesional y sin poder satisfacer esa responsabilidad y esa vocación que tienes de aportar a la causa común. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Como decía el querido Eduardo Tato Pavlovsky, querido psicoanalista, psicodramatista argentino en la década dura de la dictadura. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Se preguntaba Eduardo Pavlovsky. En ese caso era ¿qué hacemos con lo que sabemos en la resistencia frente a la dictadura? Hoy lo que nos tenemos que preguntar en este caso es ¿qué hacemos con lo que sabemos para aliviar, para sostener, para dar vida a los cuidadores, a la primera línea? ¿Quién cuida cómo hacemos con lo que sabemos para eso? Saliendo, por supuesto, del discurso, o yendo más allá, no saliendo, sino yendo más allá de las buenas intenciones. Y en realidad hay una diversidad de planos, y yo quisiera una diversidad de acciones posibles a realizar. Algunas son directamente vinculadas a cómo sostener, cómo aliviar la carga emocional del trabajo sostenido en condiciones de alto estrés. Ok, eso es una forma posible, y eso lo podemos hacer con, bueno, por ejemplo, con campañas de sensibilización, de autocuidado, para decir, bueno, si estoy sintiendo estas cosas, es porque estoy muy cerca de que me pase algo que no quiero que pase. Me voy a replegar, voy a consultar, voy a tomar un tiempo con mi equipo para conversar lo que me está pasando, una especie de autocuidado, de screening de mis condiciones emocionales en determinado momento. Podemos hacer campañas de sensibilización diciendo, cuidado, porque estas cosas pueden pasar, si las sufre, reconózcalas,
reconózcalas. El reconocimiento del sufrimiento es el primer paso para evitar males mayores. Pero claro, a eso hay que sumarle contenciones o acompañamientos especializados, no cualquiera tampoco, no cualquier escucha es la mejor en estas condiciones, y eso es algo que nosotros tenemos que promover, la formación en asistencia de emergencia psicológica, y eso no siempre está presente en nuestras currículas, ni siempre está presente en nuestras asociaciones profesionales. 2 minutos, Bueno, Luis. ¿cuánto? ¿2? 2 minutos, 2. Y yo te había prometido que iba a ser muy corto. Bueno, entusiasmo. En Colombia hay en el Colegio de Psicólogos de Colombia, que tenemos una muy buena relación, sabemos que tienen una unidad de respuesta de emergencia psicológica, y especialmente enfocada en los trabajadores de la primera línea en salud. Y bueno, y hay varias ideas. Capacitar a los psicólogos que están incorporados en esos equipos para que sean monitores de lo que está sucediendo alrededor. Es nuestra voz ahí, además de dar cuenta de su propio trabajo técnico en el equipo, advertir cómo está el clima de trabajo de sus compañeros y ser un alerta temprano. Generar redes de psicólogos de los equipos para tener una especie de laboratorio de procesamiento y de creación de iniciativas para cubrir estas demandas. Un programa de acompañamiento a profesionales de la salud que estén contagiados o aislados, que también eso sucede, también a sus familiares les va a venir bien una compañía de estas. Después hay otras, y ya termino, Hugo, después hay otras cuestiones que suenan, les voy a ser franco, suenan muy europeas, pero no dejan de quizás ser eficientes. Por ejemplo, pagar un subsidio mayor a los trabajadores de primera línea, un salario mayor o por bono o por mes. Por ejemplo, darles facilidades para la movilidad, darle, en fin, estímulos de distinta índole. ¿Para qué? Para que eso también pueda ser, bueno, ahora bien, dicho esto, ¿qué quiero decir? Hay una serie de estrategias posibles que esta pandemia inédita nos ha obligado a imaginar. Sin embargo, a nivel científico, tampoco hay evidencia de cuáles son necesariamente los efectos que estas estrategias tienen o han tenido. Y una de las cosas que más me preocupa en lo personal y en este sentido es el medio y largo plazo. El medio y largo plazo. ¿Cuáles van a ser las secuelas de estos impactos que ya llevan un año y van a llevar bastante más, van a tener en la salud mental de nuestros equipos de salud? Termino con una cita de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que en el Día de la Salud Mental 2020 apelaba, recordaba las calamidades en términos de bienestar emocional y de salud mental está generando la pandemia, y apelaba a los gobiernos a que tuvieran una mayor implicación en la posibilidad de contribuir financieramente con subsidios, con apoyos, con investigación, con lo que fuera, con tecnología, con espacios, para que esto fuera parte de sus políticas más privilegiadas. Solo el 2% del presupuesto sanitario en el 75% de los países de medio y bajo ingreso están destinadas a salud mental. Y eso, como digo, hoy es crítico en el siglo XXI. Si hay algo que está
que amenazado en el siglo XXI, en este siglo XXI, es la salud mental. Y si hay una disciplina que está llamada a ser protagonista en el siglo XXI, es la psicología. Y de eso estamos hablando en este panel. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias a las compañeras panelistas y a las compañeras de ULAPSI y la Sociedad de Paraguay. Gracias. Bien, muchas gracias, autor. Muy amable, excelente los tres expositores, a la psicóloga Lourdes Ostergaard, a la psicóloga Doris Montenegro, al psicólogo Luis Carrizo. Brillantes exposiciones, creo que han abierto temas muy interesantes para que en el precongreso podamos motivar al congreso que tenemos previsto, y también para que nuestros estudiantes tomen la iniciativa de inscribirse en el congreso que tenemos programado. Así que muchas gracias y felicitaciones nuevamente, y le doy la palabra a Judith para que pueda lanzar las preguntas que tenemos desde ambos sistemas. Muchas gracias, Hugo. Realmente excelente las disertaciones. Tenemos un montón de preguntas. También comentarles que tenemos 1.800 interacciones a través de las redes sociales, un público bastante importante. Tenemos la primera pregunta. ¿Las personas violentas siempre serán violentas o tienen forma de modificar la conducta? Si es que la licenciada Lourdes puede respondernos. Perdón. La conducta del hombre violento, en mi experiencia, que hace más de 15 años que estoy trabajando en este tema específicamente, yo no conozco que haya habido un cambio, porque mientras no se rompan las estructuras que sostienen estas violencias, mientras no se modifique la cultura que favorece la perpetuación de estas conductas violentas, esto no va a cambiar, porque puede ser, yo sé que existen tratamientos y digamos, sistemas de reeducación más bien. Me gusta llamar de reeducación de los hombres que tienen estas conductas, pero requiere que ellos reconozcan, ¿verdad? Y que se decidan a buscar la ayuda profesional adecuada. Pero en mi experiencia yo no conozco, de todos los casos que atendí en estos 15 años, yo no conozco alguno que haya modificado su conducta. Por eso que nosotras desde nuestro lugar, ya que yo estoy en atención exclusivamente de las mujeres, lo que instamos es a que ellas dejen a su agresor y que puedan finalmente acceder a una vida libre de violencia. Doris, no sé si vos tenés alguna experiencia desde tu lugar. O sea, como tú lo dices, Lourdes, todo esto tiene que ver con todo un sistema patriarcal que es el que está como reforzando o generando los comportamientos agresivos en los agresores. Pero hay algunas experiencias desarrolladas también por hombres, que son los grupos de masculinidad, donde están reflexionando sobre su propia construcción de la masculinidad e identificando las raíces de su comportamiento agresivo, para tener una nueva forma de ejercicio de las masculinidades, que es también procesos que se están dando ya a nivel generalizado, digamos, de experiencias de esa, que es la forma. Pero mientras el sistema como tal no tome la problemática en serio como un problema de derechos humanos, con un problema de igualdad de nivel, como otro tipo de violencia, no se van a implementar ni las políticas públicas, ni el marco jurídico, ni se va a generar cambios desde las estructuras de formación oficial desde las escuelas. Entonces, tenemos que verlo como un sistema. Puede ser cambiado. En este momento son experiencias muy puntuales, pero pudiera cambiarse. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Doris.
Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos que tienen las instituciones del sector justicia en Latinoamérica para incidir positivamente en el fenómeno de violencia hacia la mujer en el contexto de pandemia? Doris, pues. Doris. Caen en nuestros temas. Sí. No, realmente, o sea, tiene que ver también cuál es la posición que tienen los estados mismos sobre la problemática de la violencia contra la mujer y la importancia que le den. Y cómo van a establecer de que los sistemas judiciales puedan también responder con celeridad y desde los servicios esenciales que tienen disponibles. Eso implica una voluntad política de los estados. Implica también ir haciendo brecha para ir terminando con la impunidad que existe también en los hechos de violencia contra las mujeres y que es también una cadena que todo el sistema de administración de justicia, desde el policía que entiende, los fiscales, los procuradores, los jueces, también tienen imaginarios androcéntricos o patriarcales para enfrentarse a los hechos de violencia. Entonces, muchas de las situaciones de violencia no son reconocidas aún dentro de los sistemas. Entonces, hay que trabajar por fortalecer la administración de justicia. Tenemos que tener también voces de demandar a las instituciones para que cumplan con sus roles. No se pide más que cumplir con los roles de derechos humanos, con los roles que las leyes les plantean para garantizar justicia para las víctimas de la violencia en este tema de violencia contra las mujeres o en razón de género. Entonces, esas son como cosas, pero significa que también en los estados mismos y sus diferentes órganos retomen la violencia como un problema real, con igual dimensión como la violencia que puede ser del crimen organizado, para poder enfrentarla de esa manera. Gracias, Doris. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo queda la preparación que reciben o deberían recibir los distintos profesionales que atienden a estas denuncias? Ya que varias veces escuché y leí reclamos donde los mismos profesionales que atienden a estas víctimas, desde la denuncia hasta el juzgamiento del victimario, realizan una coacción a desistir de la denuncia. Sí, en mi experiencia, al haber acompañado a muchas mujeres incluso en el tiempo en que yo estaba trabajando en el Ministerio de la Mujer, me tocó acompañarlas desde el vamos, desde realizar la denuncia hasta de asistir, por ejemplo, a la audiencia en el juzgado de paz donde se impondrían o se desestimarían la denuncia y se impondrían las medidas. Yo pude percibir eso, que mientras la perspectiva de género y, como dice Doris, la deconstrucción de todos estos estereotipos patriarcales en los que estamos insertas como sociedad, mientras esto no sea transversal, tanto desde la práctica de nosotras como psicólogas y psicólogos, en la atención a estas mujeres que están en situación de violencia, hasta los propios agentes o actores de justicia, ¿verdad? Porque conocemos que la justicia acá es patriarcal, entonces acá los jueces de paz todavía tienden a, como dice, a desestimar o inclusive a conciliar a la pareja que están en la denuncia de violencia de género. Entonces, porque lo que se quiere hacer al conciliar es mantener la familia. ¿Cómo se va a destruir la familia? Entonces, con este ideal, como si fuera que la familia es papá, mamá, hijitos, ¿verdad? Que es la idea que se tiene de lo que sería la familia ideal. Entonces, en pos de eso, solamente se hace reforzar, perpetuar y favorecer la violencia que ellos mismos le hacen desestimar para que la familia siga unida. Doris, no sé si querés agregar algo. Sí, realmente esa situación que está planteándose, que hace desistir a las víctimas de seguir en los procesos por las actuaciones, es lo que también se ha manejado como la revictimización. Cuando las personas, las víctimas, acceden al sistema judicial, se encuentran con un sistema que no le garantiza la justicia, sino que las agrede nuevamente.
al desconfiar del testimonio, al dudar de los hechos, al poner en duda a una víctima de violencia sexual las razones por las que ha sido víctima, eso va generando esa revictimización. Entonces, algo que también hay que apuntar en el sistema es eso. Pero también en alguna experiencia de acompañamiento a mujeres víctimas, he también identificado que muchos actores están como conscientes o formados en que deben de generar mejores condiciones para la atención de las víctimas, pero como tampoco son sujetos de procesos de autocuido, la carga de la carga emocional de las víctimas, que se conecta muchas veces con las cargas emocionales o con las experiencias de victimización, y no hay manera de institucionales de reconocer la necesidad de salud mental del personal, hace que se tengan comportamientos fríos, distantes y muchas veces de resistencia hacia las víctimas, porque no han recibido ningún tipo de soporte de autocuido, y están también cargados y quemados esas personas operadoras ante el hecho de la misma violencia que viven. Entonces, son como verlo desde la actitud personal, desde los procedimientos institucionales, que pueden ser revictimizantes muchas veces, pero también sobre la carga que pueden tener el personal que está atendiendo a las víctimas. Son procesos que deberían de también, y como siempre, como decía Luis, la inversión en salud mental, en salud, para el personal no existe, pero tampoco existe en la inversión en salud mental para actores o operadores del sistema de administración de justicia. Gracias, Doris. Continuamos con la siguiente pregunta que nos dicen. ¿Se tiene conocimiento sobre prácticas o implementación con resultados exitosos en algún país latinoamericano de proyectos centrados en el establecimiento de formas, economía solidaria entre mujeres? De haberlo intentado, ¿qué variables de orden psicológica o cultural se pudieron identificar como limitantes para su éxito? Quisiera aportar en esta. Creo que no han sido como experiencias como muy dirigidas, sino que han sido como experiencias espontáneas. He conocido de experiencias en El Salvador a nivel comunitario y a nivel de México también desarrollado a través de iglesias. Esa economía solidaria incluso para enfrentar las situaciones de la pandemia. En el abasto, en activar, digamos, la alimentación o los recursos en la propia comunidad, moviendo los recursos, no necesariamente solo con mujeres, sino un poco de integrando muchas veces a los que quedaron desempleados o desempleadas en la pandemia. Pero en algunas experiencias comunitarias espontáneas, lo que sí he observado es que las mujeres asumieron esa acción de solidaridad, pero siempre desde la lógica del cuidado, para buscar recursos para la atención de las personas mayores, de las familias donde habían personas enfermas o con niñas y niños o con otras mujeres que estaban embarazadas y eran solteras. O sea, asumieron mujeres esas tareas, no solo de apoyo, economía solidaria, sino también de acciones solidarias, pero asumiendo siempre la lógica de cuidado, pero fueron espontáneas, no fueron como generadas más estructuralmente, digamos, que permitan una réplica, pero sí han sido desarrolladas puntualmente. Muchas gracias por tu aporte, Doris. Vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿cómo se le debe educar a los niños para evitar esa violencia de género? Porque creo que se debe iniciar de un cambio de chip de los padres que educan de manera distinta al niño y a la niña. Bueno, justamente a eso le llamamos la educación sexista, ¿verdad? Que donde se refuerzan los estereotipos, y eso empieza desde el momento en que al niño se le pone una ropita celeste y a la niña se le pone una ropita rosada. Y eso después va evolucionando en la elección de los juguetes en que regalamos a niños y niñas, ¿verdad? Donde a la niña se le da la muñeca que representa la maternidad, como ya imponiendo que
que la maternidad es el único camino posible para realizarnos como mujeres, ¿verdad? Después la cocinita, la planchita, las ollitas, todo para ser ama de casa, ¿verdad? Reforzando el estereotipo que el lugar de la mujer es en la casa, cuidando a los niños y, por supuesto, cuidando a todo su entorno. Mientras todos nuestros juguetes son, digamos, sinónimo de trabajo, cuando son llevados a la vida real, lo que nos presentan como juguetitos y como juego, llevado a la vida real, en la vida adulta, todo es trabajo. Cuidar hijos es trabajo, cocinar, lavar, planchar, todo es trabajo. Sin embargo, si eso hacemos un comparativo con los juguetes destinados a los varones, el primer juguete emblemático de un varón es la pelota, donde jugar pelota sí es diversión de verdad, donde el autito, el regalarle el autito es sinónimo de libertad. Me subo en mi auto y me voy, mientras vos te quedas en casa cuidando a los niños y esperándome con una comida caliente. Entonces, sí, la educación sexista existe, esto se va perpetuando, después ya se va normalizando, y cuando este niño y esta niña les toca vivir la vida real, estos estereotipos ya están muy, muy arraigados. Entonces, claro que desde la educación podemos modificar las conductas, ¿verdad? Y minimizar la posibilidad, por lo menos, de que ese niño desarrolle una conducta violenta al ya desde niño plantear todo en un nivel de igualdad con sus hermanitas y con todo su entorno, ¿verdad? Muchas gracias, Lourdes. Pasamos a la siguiente. El Estado, ¿cómo puede incrementar esta atención al personal de salud de primera línea en atención en salud mental? Supongo que para mí, me imagino. El Estado, a ver, ¿me la puedes repetir? ¿Cómo puede incrementar el Estado? ¿Cómo puede incrementar esta atención al personal de salud de primera línea en atención en salud mental? Bueno, a ver, yo creo que acá todo el mundo tiene un lugar para jugar. El Estado, a través de sus políticas sanitarias, a través de la organización de los centros prestadores de servicios de salud, a través de la formación de sus recursos, a través de las universidades, por supuesto que puede hacer muchas cosas en el sentido de generar las mejores condiciones laborales para una situación de emergencia, y que no es crítica, porque ya es una emergencia larga y sostenida. Entonces, eso es una novedad para cualquier plan, para cualquier organización del trabajo, organización de los servicios de salud, etc. Pero yo quisiera ampliar el rango de actores en este mapa y colocar nuestras propias sociedades, asociaciones profesionales en primera línea, tal cual lo estamos discutiendo. ¿Por qué digo esto? Porque son nuestros propios colegas los que están ahí sufriendo. Y parte de nuestro perfil, de nuestra misión institucional, es tomar los recaudos para que nuestros profesionales puedan tener las mejores condiciones laborales, las mejores condiciones de reflexión, de espacio, o sea, las mejores condiciones laborales. Y eso no es algo que solamente pueda dar el Estado, que puede darlo, y habrá que ver cómo se dialoga desde nuestra especificidad y en conjunto con otras disciplinas, porque este es un campo multidimensional, multidisciplinario. Creo que allí tenemos que armar una red, un frente socioprofesional que pueda dialogar con legitimidad con los interlocutores que correspondan a nivel de Estado.
Pero antes que nada, nosotros como asociaciones tenemos que tomar conciencia de estas cosas, tenemos que generar estrategias validadas, probadas, conversadas con nuestros equipos de salud, y una vez que podamos decir, estamos listos para la batalla, estamos listos para la batalla. Podemos hacer nosotros nuestras propias apuestas y podemos dialogar con quienes están a cargo de realizar la política más sostenida, más estratégica. En todo caso, lo que hago con esta pregunta es, sí el Estado, pero primero quizás nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que nos está sucediendo como a nuestros colegas profesionales de la salud ahí en primera línea, y qué podemos hacer nosotros, ¿no? Primero. Gracias, Luis. Realmente tenemos un montón de preguntas. El Facebook explotó con todos los temas. Vamos a ir viendo para ir resumiendo algunas y poder contestar ampliamente. Desde el punto de vista profesional, ¿qué consejos dan a los padres, a los trabajadores de primera línea, no solo a ellos, a todos como sociedad, para sobrellevar esta pandemia, para el cuidado de salud mental? ¿Los padres cómo es? Me perdí con los padres. Desde el punto de vista profesional, ¿qué consejos dan los padres a los trabajadores de primera línea, no solo a ellos, a todos como sociedad, para sobrellevar esta pandemia? No sé si estará bien redactado, si será padres o pares, quizás sea pares, no sé. No sé si estamos en condiciones de aconsejar. Yo creo que estamos en condiciones de tomar conciencia de que tenemos que investigar para lograr esas respuestas. Miren, hoy venimos de terminar de elaborar un documento sobre... Miren, es interesante, en Uruguay se ha generado, lo puedo comentar, se ha generado una iniciativa entre la Academia Nacional de Ciencias, el CONICIT, o sea, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de Innovación, Ciencia y Tecnología, y Naciones Unidas, en una estrategia colaborativa para, desde las ciencias sociales, aportar a la comprensión de las secuelas de la pandemia. ¿Ah? Eso se llama RICEP, una red, en donde está la academia discutiendo cosas. Y a mí en lo personal me toca estar responsable del tema salud mental. Ver la serie de estudios sobre salud mental que han aparecido en el último año. Hoy presentamos el informe. Esto es una primicia por Facebook, es interesante. Pero una de las cosas que relevamos de los documentos analizados es que resulta esencial prestar permanente atención a la salud mental de los cuidadores y personal de la salud que actúa en primera línea. Eso está dicho y está escrito por primera vez 5 días después de que se declaró la emergencia sanitaria en un comunicado de la Academia Nacional de Medicina. O sea, el tema de los trabajadores de primera línea va de la mano con la instalación de la pandemia. Y la verdad es que creo que estamos ensayando, todo el mundo que está interesado en esto está ensayando respuestas. Yo no le podría responder claramente al colega o la colega que hizo la pregunta, porque además pueden haber varias respuestas distintas dependiendo del contexto, del país, del centro de salud que corresponda, del equipo que lo aloje, etc. Pero sí tenemos que buscar respuestas a través de mecanismos, ya sea de encuestas, ya sea de screening, ya sea de desarrollo de estrategias compartidas, colectivas,
directas o indirectas a la salud mental del personal de primera línea. Lo que tenemos que generar son respuestas. Eso es, yo diría, la respuesta a esta pregunta. Gracias, Luis. Una pregunta para la licenciada Lourdes. ¿Qué opina sobre la creencia de que la formación de la cultura machista del maltratador se origina en la casa y en especial con la madre? Una vez más culpabilizando a la madre de todo. Lo que pasa es que la sociedad patriarcal, digamos que propicia conductas machistas que no son exclusivamente de hombres, ¿verdad? La conducta machista está instalada en todos los estratos sociales, económicos, culturales. Entonces, como a la madre se le atribuye el deber de cuidado y por supuesto también se le culpabiliza de todo lo que supuestamente nos salga bien. Entonces, las conductas machistas están a lo largo y ancho de toda la sociedad, sea en la escuela, en la familia, y por supuesto que sí, que las madres también perpetúan esas conductas, pero no podemos, digamos que darle culpabilizarle exclusivamente a ella, ¿verdad? Sino que es todo el entorno el que favorece esas conductas. Doris, no sé si querés agregar algo. Solo reforzar lo que tú has dicho, o sea, realmente en cuanto al cuidado y a la educación, somos las mujeres las que tenemos el rol de la educación. Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta que las mujeres también respondemos a una socialización patriarcal y trasladamos ese aprendizaje mientras no estamos en un proceso como de reflexión de nuestra propia identidad y de nuestros roles. Entonces, respondemos también a lo que el sistema nos pide como mujeres para ser parte del sistema. No es una responsabilidad, no es como una situación de culpa la que debemos de identificar, sino la necesidad de poder reflexionar sobre nuestros roles y nuestras posiciones para generar nuevas pautas de educación con las niñas y los niños. Gracias, Doris. Sí, tenemos. La salud mental es una materia pendiente en el mundo en el siglo XXI. Los primeros auxilios psicológicos lo pueden hacer cualquier persona o solamente alguien con formación. ¿Y qué terapias han sido las más eficientes a la hora de abordar la indefensión aprendida en las mujeres? Bueno, yo me animo a tirar algunas líneas sobre esto. Yo creo que la salud mental es una asignatura en desarrollo. De la misma manera que la psicología es una disciplina joven en términos de evolución del pensamiento científico, la salud mental es un área, yo no diría asignatura pendiente, porque muchos estamos muy preocupados por eso. No creo que logremos dar el examen final, porque siempre va a haber transformaciones. El siglo XXI nos ha sorprendido con cuestiones absolutamente imprevistas, inimaginadas previamente, y por lo tanto las condiciones estructurales, sociales, individuales en las que se genera la salud, y la salud mental en particular, son cambiantes y son novedosas. No es la misma salud mental del siglo XIX que la del siglo XX y la del siglo XXI. Por otra parte, las maneras como entendemos la salud, eso es otra discusión, no es otra, es la misma discusión, pero mucho más a fondo. Salud mental típicamente se entiende como enfermedad mental en vez de como bienestar. Y allí tenemos fuertemente instalado el tercer nivel de atención, cuando en general, para no llegar al tercer nivel de atención, lo que tenemos que fortalecer es el primer nivel de atención, que no siempre es el mejor financiado, no siempre es el más promovido, no siempre es el que genera mayores niveles de recursos humanos. Sin embargo, es estratégico
para el bienestar ciudadano, para contribuir con una lógica de derechos, para generar una conciencia de derechos. Entonces, ¿y eso por qué lo hacemos así? Y porque también nos podemos hacer trampas desde el conocimiento. Trampas en donde una perspectiva reducida de la salud mental nos haga ver ciertas partes del universo y no otras, o nos haga desarrollar ciertas estrategias parciales y no estrategias complementarias o sistémicas. Entonces, allí hay una... Quizá la asignatura pendiente es la reforma del pensamiento para concebir la salud de manera integral. Esa sí es una reforma pendiente. Allí sí tenemos que seguir insistiendo en revisar críticamente nuestros paradigmas, nuestras epistemologías acerca de salud, y pensar desde el bienestar, y pensar que el bienestar va de la mano de la equidad, y pensar que va de la mano de los derechos. Y ese conjunto es otra perspectiva, si se quiere, de salud y de salud mental. Eso me podría decir sobre la primera pregunta de la asignatura pendiente, que me gustó, me estimuló ahí. Pero no sé si quedaba algo pendiente de la pregunta, Judith, no me acuerdo. Muchas gracias, Luis. Sí, teníamos la pregunta de si alguien puede atender en primera línea o solamente gente con formación. No, a ver, tenemos que, también podemos generar, cómo no, gente que pueda tener, si estás en un equipo de salud en primera línea, tenés una formación para eso, y sería bueno contribuir con una capacitación para ofrecer primeros auxilios psicológicos. Eso es parte de la cosa. Y junto con eso, algo que hoy no lo dije, pero que estamos realizando desde la Comisión de Salud Mental del Comité de Emergencia, que es un repositorio de asociaciones que voluntariamente colocan sus recursos profesionales al servicio de los trabajadores de la primera línea, para una escucha telefónica, para un acompañamiento en crisis, para lo que fuera, de manera consolidada en un repositorio que tiene claramente el objetivo, que tiene claramente la demanda, y que se ha puesto a disposición del colectivo sanitario, digamos. Entonces, sí, las dos cosas: fortalecer a través de capacitación a gente de la primera línea en cuidados, en respuesta de emergencia psicológica, y a la vez tener instancia de cobertura en segunda fase, que puede ser telefónica, puede ser del tipo que sea, ¿no? Por internet, en fin. Gracias, Luis. Y dentro de esas preguntas quedó una pendiente que dice: ¿qué terapias han sido las más eficientes a la hora de abordar la indefensión aprendida en mujeres? No sé si Lourdes o Doris podría responder. Bueno, Doris. Lo creo de que más que verla como una acción individual, como una terapia específica para abordar la indefensión aprendida en las mujeres, por lo menos es lo que se está trabajando ahora, también es el trabajo más colectivo, como el desarrollar como los grupos de autoayuda, el trabajo del empoderamiento de las mujeres, en la que en ese acercamiento e interacción con otras que han vivido situaciones similares de violencia o de discriminación puedan ir desmantelando sus propias condiciones que le han generado baja autoestima, no confianza en sí misma, etcétera. Entonces, más que una terapia específica de tipo clínico individual, se están más viendo las articulaciones más colectivas, como los grupos de autoayuda. No sé, Lourdes. No, y solamente agregar de que desde mi experiencia, ¿verdad? La respuesta porque finalmente la indefensión aprendida es una de las posibles, digamos, resultados o secuelas de haber sufrido violencia a lo largo de mucho tiempo. Entonces, lo que sí para mí queda muy claro
que el abordaje de tratar cualquiera de estas problemáticas y de hablar con personas y conversar con personas que están en esta situación es con una perspectiva de género, ¿verdad? Y yo me atrevería hasta a llamar una terapia feminista, porque es la que aborda más integralmente todo lo que se refiere a justamente la situación que genera violencia, es esa asimetría de poder dentro de la relación y que finalmente termina causando, siendo digamos, la causa del comportamiento violento y que, digamos, ay, se me dio un blanco, perdón. Pero eso, para mí el abordaje tiene que ser desde una perspectiva de género y yo le llamo una terapia feminista para dar una respuesta a esta problemática. Muchísimas gracias, Lourdes, Doris. Ahí tenemos una pregunta, dice, para Luis, ¿qué creencias o ideas individuales perpetúan el autoflagelo o sobreexigencia que desencadenan en burnout? Interesante la pregunta, sí. Es una reflexión, no tengo datos que lo confirmen. Tengo lecturas, pero no datos empíricos. Pero sí una reflexión. Yo creo que allí es la tormenta perfecta, me parece, entre la demanda terminal e impostergable, el juramento, entre comillas, genérico, hipocrático de todos nosotros que estamos en el ámbito de la salud para responder, y ese gradito de omnipotencia quizás que puede surgir en algunas circunstancias, o que puede ser parte de la misma necesidad de enfrentar una situación como es límite, especialmente en los CTI, ¿no? Entonces, y allí el tomar conciencia de los propios límites creo que es una de las tareas más importantes que tenemos con nosotros mismos y que deberíamos generar con los equipos de salud. Pero, claro, hablar de los límites allí, o sea, de asumir las complejidades de nuestra condición en el frente de batalla, es también ser responsable de plantear a los trabajadores de primera línea, oye, quizás estás necesitando un descanso, una alternativa, una distinta organización del trabajo, y eso no siempre es fácil porque el que está poniendo la cara y la firma y la angustia es el otro. Y si no hay una demanda construida, incluso acompañada a nivel institucional, no es fácil generar transformaciones y prevenir las etapas previas al burnout. Por eso hablaba del screening, ¿no? De la posibilidad de que uno mismo se pueda autoevaluar, que uno mismo tenga instrumentos técnicos incorporados para, si me duele acá es porque debo tener algo así, ¿no? A nivel de bienestar emocional, a nivel de salud mental, a nivel de eficacia de la vida profesional, digamos. Y a mí me parece que eso sí es algo que tenemos que generar, instrumentos, dispositivos que permitan a los actores en terreno autoevaluarse de una manera rápida, como si fuera un test de bienestar, que le avise en qué situación está. Eso tendríamos que generar como cultura del autocuidado. Me parece que ahí sí tenemos, esa sí es una asignatura pendiente en términos de generar culturas institucionales que promuevan el autocuidado de
su personal técnico, administrativo, de lo que fuera. Yo creo que una organización que se piense así, que se quiera a sí mismo, que tiene que tener estos dispositivos instalados, no de emergencia, sino instalados de manera permanente para acompañar, identificar. Miren, en cualquier situación crítica, en el suicidio juvenil en las universidades, o sea, son cosas que requieren estrategias permanentes, pero con dispositivos que habiliten la toma de conciencia y el encuentro con una mano amiga que lo puede acompañar en una situación delicada. Y eso son las coberturas, las redes sociales que deberíamos nuestras organizaciones generar, más allá de que haya políticas de Estado que ojalá también nos pudieran promover, pero es una cuestión cultural también a nivel institucional, me parece. No sé si di respuesta pertinente a la pregunta. Sí, muchas gracias, Luis. La última pregunta, y vamos a ir cerrando en honor al tiempo también. Realmente más que interesante, muchísima gente, muchísimas preguntas estamos recibiendo. Y la última para los tres sería, últimamente se instala el debate sobre asumir una perspectiva en el abordaje, ya sea la de derechos humanos, de género. ¿Cuáles podrían ser los pasos para comenzar a plantearse esto desde nuestros espacios? Creo que eso es precisamente lo que nos da la perspectiva psicosocial o el enfoque psicosocial que Martí Maroa estaba aportando, digamos. O sea, cómo vemos la salud mental, pero dentro de este contexto, no solo individual, sino el colectivo, e incluso dentro de los contextos de los países. Esas interacciones que tenemos las personas y nuestros abordajes deben de ir en esa misma multidimensionalidad para poder tener algún impacto. Entonces, ese es un enfoque también que retoma el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de diversidad, el enfoque de acción sin daño, en el cual estamos viendo esa integralidad y la interacción de las diferentes dinámicas de las personas en los contextos, como una forma de ir planteando. No podemos, como psicólogos o psicólogas, también ser como muy neutrales frente a los hechos de violaciones a derechos humanos, ni tratar de incidir en las transformaciones de los pueblos o de las luchas reivindicativas que puedan tener poblaciones o grupos específicos en la sociedad. Entonces, ese es como siento que es como nuestro rol de abordaje desde las diferentes dimensiones que como profesionales de la psicología podemos tener en Latinoamérica. Gracias, Dori. No sé si Lourdes y Luis quieren agregar algo más. Lourdes, por favor. Bueno, solamente decir, más allá de lo que Dori ya ha manifestado, ¿verdad? De que también me parece que es un abordaje fundamental y también introducir esas perspectivas, tanto la de género como la de derechos humanos, en las mallas curriculares de las universidades, de donde yo no estoy cercana, pero desde mi lugar no podría incidir en eso. Pero queda ahí el planteamiento a los que sí tienen incidencias en las mallas curriculares de las universidades, hacer llegar también esta necesidad y que para mí es algo impostergable. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que vienen diciendo las compañeras. Pondría énfasis en lo que dice, lo que trae Lourdes. Creo que las currículas universitarias tienen que incorporar estas perspectivas transversales, derechos humanos, equidad, perspectiva de género,
pero que lo tienen que hacer de manera muy, ¿cómo decirlo? De manera muy habilitadora del debate, para que haya posibilidades ciertas de que el aula universitaria sea un ágora democrática donde las distintas posiciones puedan ponerse en juego sin que haya polarizaciones, sin que haya una brecha de sentido en las distintas posiciones. Creo que el aula tiene que ser un lugar de construcción de la democracia, de la coexistencia de las distintas opiniones y una cosa fundamental para mí en este momento histórico, que es la capacidad argumentativa con fundamentos. No la confrontación de trinchera ni con titulares, sino argumentos sólidos, respetuosos, pueden ser diversos, pero esos invitan al diálogo. Decía Albert Camus, que ustedes seguramente conocen como personaje histórico, escritor, dramaturgo, ensayista, que luchó toda su vida por la libertad de expresión, que si uno va a un lugar donde hay un solo diario, un solo periódico, ya sabe que ese periódico es malo para la salud democrática, digamos. Cuando hay varios periódicos, puede ser que haya algunos buenos y otros malos, pero lo que me deja tranquilo es que hay lugar para todas las opiniones. Y sin descalificar, sin crucificar al otro por pensar distinto. Y eso es el diálogo que este siglo XXI tiene ahí sí pendiente, el fortalecimiento de las capacidades argumentativas, de fundamentación, de diálogo, y de cambiar y de poder asumir que quizás hay una vía que no es la mía, que no es la que yo siento, que capaz que son varias vías las que hay. Yo creo que eso nos debemos, y que lamentablemente las redes sociales, que son elementos de gran amplitud en términos de la posibilidad del derecho ciudadano al conocimiento, también tienen esa faceta que nos acorrala, que es el fanatismo, las tribus y la descalificación argumental. Y eso no hace bien a la democracia, no hace bien a la construcción de una perspectiva de equidad, no hace bien a la inclusión social, no hace bien a la convivencia ciudadana. Yo creo que el diálogo es lo que tenemos que hacer, y que ojalá que este congreso sirva para también contribuir a eso. Muchísimas gracias a nuestros tres expositores, realmente un lujo contar con ustedes, Lourdes, Doris, Luis. Muchísimas gracias también a Hugo, una excelente moderación que fue llevando. Antes de dar las palabras de cierre de nuestra mesa, queremos invitarles a todos a que se inscriban y participen con nosotros al Congreso Latinoamericano de Psicología que estamos teniendo del 3 al 5 de junio. Será de modalidad virtual con 5 ejes bastante importantes, donde también vamos a volver a tocar todos estos temas sobre la violencia, sobre el burnout. Volveremos a contar seguro con la participación de estos excelentes disertantes, así que les esperamos a todos. Para ir cerrando, también queremos comunicarles que todavía siguen abiertos para presentar trabajos científicos hasta el 20 de abril, tienen tiempo, así que les estamos esperando. Para ir cerrando esta mesa que estuvimos sobre violencia, me gustaría pasarle la palabra a la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología, la licenciada Bettina Cuevas. Gracias, Judith. A todos los que nos han acompañado. Concluimos el precongreso preparatorio del 8º Congreso Latinoamericano de Psicología, que nos convocó el día de hoy.
Creo coincidirán en que el mismo pudo concretar los objetivos temáticos previstos con el brillante tratamiento otorgado por cada uno de los expositores. El precongreso es el resultado del esfuerzo por apuntalar los cimientos del permanente interés en reflexionar sobre nuestra profesión y de una decidida voluntad de aportar ideas para el diálogo con la comunidad, como profesionales de la psicología. Agradezco, como ya lo señalaron anteriormente, a los expositores de la Mesa 1, Flavia Fontana, André Guerra, Luis Enrique do Nascimento, Marcos Ferreira, y a los que nos acompañaron en la tarde de hoy en la Mesa 2, Doris Montenegro, Luis Carrizo, Lourdes Ostertag, Hugo Villalba. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y un Awillebete en guaraní. Gracias. Los esperamos el 3, 4 y 5. Ah, qué lindo. Muchas Muchas gracias. licenciada Bettina. Ahora le damos la palabra a la coordinadora del Congreso, la licenciada Franca Lacarrúa. Bueno, nada más. Agradecer, por supuesto, no voy a repetir, ya dijo Bettina, les agradeció a cada uno de los expositores excelentes que tuvimos el día de hoy. Es también agradecer a los participantes, ¿verdad? A colegas, estudiantes, a todos los que pudieron acompañarnos, que fueron bastantes, y espero que, bueno, hayan terminado satisfechos de la labor de hoy, así como todos los aquí presentes, y les esperamos ya dentro de poco para el Congreso Latinoamericano de Psicología del 3 al 5 de junio. Muchas gracias a todos por estar presentes con nosotros. Gracias a los disertantes y a la comisión organizadora. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.